A los 61 años, Gustavo Bermúdez, una estrella que cautivó a toda Latinoamérica, desapareció repentinamente de la escena. Nadie sabía exactamente qué había sucedido hasta que sus allegados revelaron la desgarradora verdad. El famoso actor se enfrentaba al periodo más oscuro de su vida. Enfermedad, soledad, crisis nerviosa. Todo ello hizo que el final de su vida fuera desgarradoramente triste, a pesar de que seguía allí luchando en silencio cada día. A los 61 años, cuando muchos esperaban verlo disfrutar de una etapa tranquila después de décadas de fama, Gustavo Bermúdez simplemente desapareció del radar público. No hubo comunicados, no hubo entrevistas, no hubo despedidas formales. Un día estaba allí siendo recordado como uno de los galanes más queridos de la televisión, y al siguiente se sumergía en un silencio que nadie entendía. Para sus seguidores, esa ausencia repentina no fue solo extraña, sino profundamente inquietante. Las primeras señales de preocupación surgieron cuando dejó de asistir a eventos donde siempre había sido una presencia habitual. Productores, colegas y amigos cercanos intentaban contactarlo, pero la respuesta era siempre distante, a veces inexistente. Gustavo, que durante años había mantenido una relación cordial con los medios, empezó a rechazar cualquier invitación. Su círculo se redujo a unas pocas personas, y el público comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo detrás de ese misterio. Lo que nadie sabía en ese momento era que Gustavo llevaba años ocultando un deterioro físico y emocional que lo estaba consumiendo lentamente. Aunque intentaba mantener la apariencia de normalidad, su salud ya no respondía como antes. Los años de desgaste profesional, la presión constante y ciertas dolencias que habían aparecido sin previo aviso empezaron a afectarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Él, que siempre había sido un hombre reservado, decidió enfrentar ese proceso en silencio absoluto. Su desaparición de la vida pública coincidió con un periodo en el que comenzó a experimentar síntomas que lo desestabilizaban profundamente: agotamiento crónico, dolores persistentes y episodios de ansiedad que jamás había vivido. En lugar de buscar la exposición o el apoyo mediático, Gustavo eligió protegerse. Se retiró a un espacio íntimo donde pudiera entender lo que estaba ocurriendo con su cuerpo y su mente sin tener que responder a la mirada implacable del público. La prensa, como era predecible, empezó a especular. Algunos medios afirmaban que estaba preparando un regreso triunfal, otros insinuaban conflictos personales. Muy pocos sospechaban la verdadera razón. El actor estaba entrando en una de las etapas más frágiles de su vida. Su necesidad de silencio no tenía nada que ver con falta de interés hacia sus seguidores, sino con la urgencia de encontrar estabilidad en medio de un torbellino interno que no sabía cómo controlar. Amigos cercanos que lograron verlo en esos primeros meses de retiro hablaban de un Gustavo distinto. No era la estrella segura ni el hombre de sonrisa fácil que todos recordaban. Era alguien más delgado, de mirada cansada, buscando respuestas que aún no encontraba. Esa transformación silenciosa hizo que muchos entendieran que no se trataba de un descanso temporal, sino de un cambio profundo que estaba afectando su esencia misma. El impacto en su vida emocional fue igual de fuerte. Para un hombre acostumbrado a trabajar, a mantenerse activo y a liderar proyectos, aceptar su vulnerabilidad fue un golpe inesperado. Sentía que había perdido control sobre partes de sí mismo que sí habían sido firmes. La inseguridad empezó a ocupar espacios que antes eran su fortaleza. Por momentos, Gustavo se encontraba atrapado entre el deseo de regresar y la certeza de que no tenía fuerzas para hacerlo. A pesar de esa oscuridad creciente, Gustavo no compartió estos detalles con el público. Prefería cargar con su dolor en silencio antes que verlo convertido en titulares sensacionalistas. Ese hermetismo, que muchos interpretaron como un alejamiento deliberado, en realidad era una forma de protegerse de un mundo que nunca dejó espacio para la fragilidad de los ídolos. Con el paso del tiempo, su ausencia dejó de ser una anécdota mediática y se convirtió en un signo claro de que algo grave estaba ocurriendo. Pero aún así, Gustavo se mantuvo firme en su decisión permanecer lejos de los reflectores y librar una batalla interior que solo él podía enfrentar.
Así comenzó la etapa más oscura y silenciosa de su vida. Una etapa en la que su desaparición pública no era un capricho ni una estrategia, sino la consecuencia inevitable de una lucha que marcaría profundamente sus años posteriores. A medida que pasaban los meses tras su retiro silencioso, comenzaron a salir a la luz detalles que revelaban la verdadera dimensión del deterioro que Gustavo Bermúdez estaba viviendo. Lo que al inicio parecía un simple cansancio acumulado, terminó convirtiéndose en una serie de síntomas persistentes que afectaban su cuerpo de maneras que él jamás había experimentado. Todo empezó de forma discreta, casi imperceptible, pero avanzó con una fuerza que lo obligó a enfrentar una realidad que durante mucho tiempo intentó negar. Los primeros signos aparecieron cuando aún seguía trabajando dificultad para concentrarse, dolores musculares constantes y una sensación de agotamiento que no desaparecía, ni después de largos periodos de descanso. Gustavo, acostumbrado a rendir al máximo, ignoró estas señales y se refugió en su profesionalismo para continuar. Pero su cuerpo poco a poco comenzó a mostrarle que algo no estaba bien. Cada día que pasaba las molestias se intensificaban y su energía disminuía. Con el tiempo los síntomas físicos se combinaron con una sensación de fragilidad emocional que lo sorprendió. Gustavo siempre había sido fuerte, disciplinado, dueño de una estabilidad admirable. Sin embargo, empezó a experimentar episodios de ansiedad que lo desbordaban, momentos en los que el simple acto de levantarse de la cama se convertía en un esfuerzo enorme. Él, que había enfrentado tantas exigencias en su carrera, ahora se encontraba vulnerable ante su propio cuerpo. Las visitas médicas se volvieron inevitables. Tras varios estudios, los especialistas le hablaron de una condición crónica que debía tratarse con paciencia, reposo y cambios drásticos en su estilo de vida. No era una enfermedad repentina, sino algo que se había gestado en silencio durante años, alimentado por el estrés constante, la falta de descanso adecuado y la presión de mantener una imagen pública a toda costa. Gustavo escuchó las palabras del médico con un nudo en la garganta. Por primera vez comprendió que ya no podía seguir huyendo de lo que estaba viviendo. La enfermedad no solo afectó su cuerpo, también transformó su percepción de sí mismo. Empezó a sentirse limitado, frustrado y atrapado en un ciclo de dolor físico y confusión emocional. Las noches se volvían largas e interminables. El insomnio lo acompañaba como una sombra persistente y su mente se llenaba de pensamientos inquietantes sobre su futuro. La incertidumbre era un enemigo tan fuerte como los síntomas mismos. A pesar del apoyo de algunos amigos cercanos, Gustavo eligió atravesar esta etapa casi en soledad. No quería convertirse en motivo de preocupación, ni mucho menos en un espectáculo mediático. Sabía que si su condición se hacía pública, muchos reducirían su lucha a simples titulares sensacionalistas. Y esa idea lo atormentaba. Prefería mantenerse alejado del foco centrado en comprender su enfermedad y en buscar formas de aliviar su sufrimiento. A medida que la condición avanzaba, su cuerpo empezó a cambiar. Perdió peso, su postura se volvió más encorvada y su rostro mostraba la palidez característica de quienes libran batallas silenciosas. Incluso tareas cotidianas como cocinar o caminar durante largos periodos se convirtieron en desafíos inesperados. Gustavo, que durante años había sido sinónimo de vitalidad, ahora se enfrentaba a limitaciones que lo desconcertaban profundamente. El deterioro también afectó su autoestima. Su identidad, tan ligada al rol de galán y figura pública, entró en conflicto con la imagen reflejada en el espejo. No soy el mismo, pensaba con frecuencia. Esa frase se repetía en su mente como un eco doloroso. Pero con el tiempo entendió que aferrarse a su pasado solo hacía más difícil aceptar lo que estaba viviendo. Debía encontrar una manera de reconocerse en esta nueva versión de sí mismo. La enfermedad, sin embargo, no solo le quitó cosas, también lo obligó a detenerse, a mirarse de frente y a replantear su vida desde un lugar más humano y vulnerable. Aunque el dolor era constante, Gustavo comenzó a descubrir momentos de claridad en los que podía sentir gratitud por lo que aún tenía su lucidez, sus recuerdos, el cariño de quienes nunca lo abandonaron. Era una lucha dura, pero no era una derrota. Así los primeros signos de su biografía más dolorosa empezaron a revelarse.
una enfermedad silenciosa progresiva y emocionalmente devastadora, que lo obligó a retirarse, a cambiar, a replantearse todo. Y aunque su vida no terminó ahí, aquellos años marcaron el comienzo del capítulo más oscuro y complejo de su existencia. A medida que su enfermedad avanzaba y su cuerpo comenzaba a mostrar señales cada vez más visibles de desgaste, Gustavo Bermúdez tomó una decisión que pocos entendieron al principio: alejarse casi por completo de la vida social. No fue un retiro planeado ni un gesto dramático. Fue un acto de supervivencia emocional. Gustavo necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba reencontrarse consigo mismo sin la presión constante de ser Gustavo Bermúdez, el galán eterno, el ídolo que durante décadas había cargado sobre sus hombros expectativas ajenas. La primera razón de su aislamiento fue puramente física. Su enfermedad lo dejaba sin energía, agotado incluso después de pequeños esfuerzos. Conversaciones largas, reuniones con amigos o compromisos profesionales se volvían tareas imposibles. Su cuerpo ya no respondía como antes, y cada intento de mantener una vida normal terminaba en un agotamiento profundo que lo obligaba a pasar días enteros recuperándose. Gustavo entendió con dolor que debía reducir al mínimo sus interacciones para preservar lo poco que le quedaba de fuerza. Pero la segunda razón, y quizá la más difícil de enfrentar, era emocional. Gustavo, acostumbrado a ofrecer siempre una imagen impecable, no soportaba la idea de mostrarse vulnerable frente a quienes lo habían admirado toda su vida. Temía generar lástima. Temía que su sufrimiento fuera malinterpretado, o peor aún, utilizado como alimento para el sensacionalismo. La fama que tantas alegrías le había dado ahora se convertía en una amenaza a su privacidad. Ese miedo lo llevó a limitar visitas, a apagar su teléfono durante días y evitar incluso a personas muy queridas. No porque no las amara, sino porque no quería que lo vieran en ese estado de fragilidad. Prefería que lo recordaran con la fuerza y la elegancia que siempre lo caracterizaron. Este deseo, aunque comprensible, acentuó la sensación de soledad que ya lo acompañaba. Su casa se transformó en una especie de refugio. Un espacio donde el tiempo avanzaba más lento, donde podía respirar sin sentirse observado. Sin embargo, ese refugio también se convirtió en una prisión emocional. Las horas pasaban entre silencios largos, pensamientos inquietantes, y una tristeza que se instaló en su interior sin pedir permiso. La enfermedad no solo debilitó su cuerpo, también erosionó su espíritu. A veces intentaba retomar algunos hábitos antiguos: leer, escuchar música, escribir en cuadernos, donde registraba sus emociones. Pero incluso esas pequeñas actividades se volvían difíciles. Había días en los que se levantaba decidido a recuperar un poco de normalidad, solo para terminar derrotado por la falta de energía o por el peso emocional de su situación. Cada intento fallido lo hundía un poco más, en la convicción de que ya no era el hombre que había sido. La distancia también afectó sus relaciones personales. Algunos amigos insistían en visitarlo, pero Gustavo evitaba las reuniones, incluso las más íntimas, porque no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. Cómo poner en palabras la mezcla de dolor físico, miedo y confusión emocional que lo acompañaba cada día. Era más fácil huir que intentar describir ese torbellino interno. Incluso con su familia, el contacto se volvió esporádico. No por falta de amor, sino por vergüenza. Gustavo no quería preocupar a quienes más quería. Sentía que si compartía la verdadera magnitud de su deterioro, generaría angustia en las personas que siempre lo habían apoyado. Así eligió cargar solo con un peso que nadie debería soportar en soledad. Sin embargo, su aislamiento no surgió solo del sufrimiento. También hubo un componente de introspección profunda. Por primera vez en muchos años, Gustavo se permitió cuestionar su vida, sus decisiones, sus prioridades. Se dio cuenta de que había vivido décadas bajo la exigencia de ser perfecto, de nunca fallar, de nunca mostrar debilidad. En su soledad comprendió que esa fachada lo había desgastado tanto como la enfermedad. Los pensamientos más duros llegaban por las noches cuando la ciudad se apagaba, y él quedaba a solas con sus temores.
Se preguntaba si algún día volvería a sentirse fuerte, si recuperaría parte de su vida anterior, o si esta etapa marcaba un antes y un después definitivo. Nadie escuchaba esas preguntas. Nadie veía esas lágrimas silenciosas que caían sin que él pudiera controlarlas. Y aún así, en medio de ese abismo emocional, había pequeños momentos de luz, pequeños gestos de cariño de personas que lograban romper la barrera del silencio. Pequeños instantes en los que Gustavo recordaba quién había sido y quién aún podía ser. Esos destellos lo sostenían aunque fuera por segundos, evitando que la oscuridad lo consumiera por completo. Así su vida se convirtió en una paradoja, necesitaba el silencio para sanar, pero el silencio también lo dañaba. Quería compañía, pero temía mostrar su fragilidad. Anhelaba volver, pero no sabía cómo. Este capítulo, marcado por la soledad, la enfermedad y la introspección profunda, fue sin duda una de las etapas más dolorosas y más reveladoras de la vida de Gustavo Bermúdez. Los años más duros para Gustavo Bermúdez no fueron aquellos en los que la enfermedad avanzó rápidamente, sino los momentos en los que sintió que estaba perdiendo partes de sí mismo sin poder detenerlo. Esos días llenos de silencios densos y noches interminables, marcaron la etapa más oscura de su vida. No había cámaras ni aplausos, ni guiones que lo distrajeran. Solo estaba él enfrentando una batalla que nadie más podía librar por él. Uno de los aspectos más difíciles fue asumir que su cuerpo ya no respondía como antes. Hubo mañanas en las que el simple hecho de levantarse de la cama se convertía en un desafío monumental. Sentía una pesadez física que no podía explicar, como si su cuerpo se negara a acompañarlo. La fatiga era constante, un cansancio profundo casi existencial, que lo obligaba a medir cada movimiento. Actividades básicas que antes realizaba sin esfuerzo ahora lo dejaban exhausto. Pero más devastador que la enfermedad física fue la lucha emocional. Gustavo comenzó a experimentar episodios de angustia que lo paralizaban. La sensación de estar atrapado dentro de sí mismo lo llevaba a cuestionar todo: su carrera, sus decisiones, su identidad. Había días en los que el miedo lo invadía por completo, un miedo sin explicación clara, solo un peso aplastante que lo acompañaba desde que despertaba, hasta que lograba dormir. Ese tipo de fragilidad tan ajena a la imagen fuerte que siempre proyectó, lo afectaba profundamente. Para sobrellevar esos momentos, Gustavo intentaba establecer rutinas que le devolvieran un poco de control. Caminaba dentro de su casa, aunque fueran pocos pasos. Escuchaba música suave para calmar la mente. Intentaba meditar, respirar, escribir. A veces funcionaba, a veces no. La oscilación constante entre esperanza y desesperación hacía que cada día fuera impredecible. Sin embargo, cada pequeño logro, un amanecer con menos dolor, un pensamiento más tranquilo, se convertía en una victoria silenciosa. El deterioro emocional también afectó su percepción del tiempo. Las horas parecían más largas y los días se repetían con la misma monotonía agotadora. La ausencia de estímulos externos, sumada a la soledad autoimpuesta, creó un ambiente donde sus pensamientos se volvían más intensos, más pesados. Sin nadie con quien compartirlos, Gustavo se enfrentó a una montaña de emociones que durante años mantuvo escondidas bajo la responsabilidad y la disciplina. A pesar de todo, hubo momentos de claridad, en los que recordaba quién había sido y qué lo había llevado hasta allí. Se encontraba mirando fotografías antiguas, escenas de sus novelas, entrevistas donde su sonrisa irradiaba fuerza. No lo hacía para lamentarse, sino para reconectar con esa parte de sí que aún deseaba sobrevivir. En esos instantes, la esperanza aparecía como una brisa suave, breve pero suficiente para recordarle que no estaba completamente vencido. La enfermedad también lo obligó a replantear sus vínculos. Aunque seguía evitando visitas constantes, permitió que unas pocas personas muy cercanas se acercaran a su vida en estos momentos críticos. Fue entonces cuando entendió que, aunque su instinto era aislarse, la presencia de otros podía ofrecerle algo más que compañía. Podía ofrecerle un espejo donde ver reflejada la parte de él que aún resistía. Un gesto simple, una llamada, una comida preparada,
Una conversación tranquila se convertía en una forma de apoyo invaluable. Pero incluso con esa ayuda, la oscuridad regresaba. La incertidumbre sobre su futuro lo atormentaba. Se preguntaba si alguna vez recuperaría su vitalidad, si volvería a sentir la energía que lo definió durante tantos años. Y en esos pensamientos, a veces sentía que su vida se había detenido en un punto intermedio, ni igual que antes, ni completamente perdida. Un limbo emocional que lo desgastaba día tras día. Sin embargo, lo que más marcó esta etapa fue la resistencia silenciosa que desarrolló. Gustavo no se rindió. A pesar del dolor, del cansancio, del miedo, cada día tomaba una decisión que lo mantenía en pie seguir adelante. Aunque fuera lento, aunque fuera torpe, aunque fuera con lágrimas. Esa capacidad de sostenerse a sí mismo incluso en su versión más frágil fue la mayor muestra de fuerza que jamás había demostrado. Así transcurrieron sus días más oscuros entre derrotas profundas y pequeñas victorias. Entre silencio y temblores de esperanza. Entre el dolor que lo desgastaba y la voluntad que lo mantenía vivo por dentro. Fue una etapa brutal, sí, pero también fue una etapa reveladora. Porque en la profundidad de esa sombra, Gustavo descubrió que aún quedaba en él una chispa que el sufrimiento no había logrado apagar del todo. A pesar de los años difíciles, del silencio prolongado y de la fragilidad que marcó su vida reciente, Gustavo Bermúdez nunca dejó de ocupar un lugar especial en el corazón del público. Su ausencia no borró su legado. Al contrario, lo hizo más evidente. A medida que el tiempo pasaba, quienes lo admiraron comenzaron a recordar con más fuerza los momentos que compartieron con él a través de la pantalla. Fue como si frente a la vulnerabilidad del presente la gente quisiera abrazar con más cariño la imagen luminosa que había dejado. Las telenovelas en las que participó volvieron a circular con fuerza en redes sociales y plataformas digitales. Clips antiguos, entrevistas, recordadas, escenas emblemáticas, donde Gustavo brillaba con esa intensidad única que lo convirtió en uno de los actores más queridos de América Latina. Cada fragmento despertaba nostalgia, pero también gratitud. Para muchos, él no fue solo un galán. Fue la compañía perfecta, en momentos difíciles, la chispa de romance que iluminaba noches enteras en miles de hogares. Mientras su vida personal se volvía más silenciosa, su legado en la industria se hacía más fuerte. Compañeros de trabajo hablaban de él con un respeto profundo, de su profesionalismo, de su humildad, de la manera en que trataba al equipo técnico con la misma consideración que a las estrellas más grandes. Para quienes lo conocieron detrás de cámaras, Gustavo no era solo talento. Era humanidad pura, alguien que sabía escuchar, que sabía acompañar, que sabía hacer que todos se sintieran importantes. Este cariño también se manifestó en el público más joven, que no vivió su época de oro, pero que lo descubrió gracias a sus trabajos que siguen circulando. Jóvenes que al verlo actuar, se sorprendían por la naturalidad con la que transmitía emociones. Para ellos, Gustavo no era una figura del pasado, sino un ejemplo vivo de lo que significa actuar desde el corazón. Su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia y autenticidad. Más allá de la pantalla, Gustavo dejó huellas profundas en quienes tuvieron la oportunidad de estar cerca de él. Sus amigos más íntimos recuerdan su sentido del humor, sus charlas tranquilas, su manera de encontrar belleza en los detalles pequeños. Incluso en los momentos más duros de su enfermedad, mantuvo esa chispa de sensibilidad que siempre lo había caracterizado. Nunca dejó de agradecer lo que la vida le dio, aunque estuviera enfrentando una de sus etapas más complicadas. La gente también encontró inspiración en su capacidad para aceptar los cambios que la vida le impuso. Su lucha silenciosa, su forma reservada de enfrentar la fragilidad, se convirtieron en un ejemplo de dignidad. Muchos admiradores comentaban que aunque no estuviera presente físicamente en el mundo del espectáculo, su historia les enseñaba una lección inesperada, la importancia de cuidar la salud mental y física, de escucharse a uno mismo, de aceptar que incluso los más fuertes tienen derecho a detenerse. Con el tiempo surgieron comunidades de fans dedicadas a compartir recuerdos, fotografías y mensajes de apoyo. Cada publicación era una prueba más de que Gustavo no había sido olvidado. Al contrario, su influencia se mantenía viva en la memoria colectiva. La gente hablaba de él con ternura, como si fuera un miembro más de sus familias,
alguien que había acompañado generaciones enteras con su talento y su sensibilidad. Y quizá lo más hermoso de su legado fue que a pesar de la oscuridad que marcó sus últimos años de vida pública, la imagen que la gente conservó de él no fue la del sufrimiento, sino la del brillo. El brillo de un actor que supo enamorar, emocionar, conmover. El brillo de un hombre que incluso en la distancia seguía siendo parte de la vida de millones. Ese es al final el verdadero regalo que Gustavo Bermúdez dejó al mundo, una colección inmensa de emociones que siguen vivas en quienes lo admiraron. Una evidencia de que el arte que nace del corazón nunca desaparece. Aunque su camino se haya vuelto silencioso y difícil, su legado continúa iluminando recuerdos, despertando sonrisas, uniendo generaciones. Y así, entre nostalgia y gratitud, la figura de Gustavo permanece. No como alguien vencido por la enfermedad, sino como un símbolo de talento, de humanidad y de la conexión profunda que un artista puede crear con el alma de su público. La historia de Gustavo Bermúdez es un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser la vida incluso para quienes alguna vez parecieron invencibles. Su lucha silenciosa, su retirada discreta y los años de vulnerabilidad que enfrentó nos muestran que detrás de cada ídolo hay un ser humano que siente, que teme, que lucha y que también necesita ser cuidado. Aunque su camino reciente estuvo marcado por sombras, lo que permanece en el corazón del público es la luz que dejó a través de su trabajo, su sensibilidad y su forma única de conectar con millones de personas. Gustavo no desapareció de la memoria colectiva. Al contrario, cada día su legado crece en quienes vuelven a ver sus novelas, recuerdan su sonrisa, o se inspiran en su manera elegante y humana de vivir la fama. Sus personajes siguen vivos, su voz sigue conmoviendo, y su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la empatía, la importancia de la salud emocional y el respeto por quienes atraviesan batallas que no siempre comprendemos. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o si de alguna manera rescató en ti un recuerdo especial, te invito a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, comparte tu opinión y continúa explorando junto a nosotros las vidas que marcaron una época. Cada relato es una ventana a emociones profundas, a aprendizajes y a la humanidad que todos compartimos. Porque las historias como la de Gustavo tienen la capacidad de unirnos y recordarnos lo que realmente importa.